Recta final, segunda vuelta de las elecciones nacionales el próximo domingo. Hoy es jueves y es el último día en el cual podemos conocer algunas encuestas. Y bueno, está con nosotros Agustín Bonino de Opción Consultores. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Jaime? Un gusto recibirte. Y hoy Mariano López decía más temprano a Ignacio Sosnávar, bueno, esto parece que no tuviera gracia por lo que dicen las encuestas. Sí, entonces parece que está ya todo el pescado vendido. Eso forma parte del ánimo chaucho que hay aquí. Puede haber sorpresas. Sí. Vamos a analizar. El ánimo o el clima general se condice un poco con lo que son las proyecciones, digamos, que se realizan a partir de las encuestas en cuanto a, bueno, a los resultados que se estiman para el próximo domingo, ¿no? Bueno, hoy lo que estamos es presentando la encuesta, digamos, final de proyección de voto para el domingo 30, para el balotaje, a partir de una encuesta de 900 casos telefónica, bueno, telefonía celular, como trabaja la empresa de Opción Consultores, en la cual justamente se proyecta los niveles de votación para cada una de las fórmulas presidenciales en el balotaje. Si quieren, ya les vamos a la primera placa. Sí. Bien. En la primera placa, como se presenta, la proyección que se realiza a partir de esta encuesta es de 54,5% de los votos para Tabaré Vázquez Sendik, 39,2% para Luis Lacalle Pou y 6,3% en blanco y anulado. Cabe precisar que, digamos, los datos que se presentan son estimadores, digamos, que surgen a partir de muestras probabilísticas. Por lo tanto, tienen un margen de error de la información a las proyecciones que se presentan en el gráfico. Por eso es que vemos desde el 5, o sea, que entre ustedes les da 54, pero es más menos 3. Exactamente. Por eso puede llegar a 50. No es exactamente más menos 3, pero porque va variando incluso de acuerdo a los porcentajes que obtiene cada fuerza política. Claro, pero puede llegar a 57 o puede bajar a 50. Lo que se prevé o lo que se proyecta es un 54,5% de votos para la fórmula Tabaré Vázquez Sendik, con un piso de 51,2 y un techo de 57,7. En el caso de Luis Lacalle Pou, 39,2 con un piso en 36 y un techo en 42,3%. Eso tomando en cuenta, como te decía, los márgenes de error, ya que uno realiza estimaciones a partir de una muestra probabilística y ya tienen predeterminado un margen de error de acuerdo al tamaño de la muestra, que en este caso es este que presentamos. Pero tú fíjate, Agustín, que en el peor escenario de Vázquez estaría en el 51 y en el mejor de Lacalle 42,3. Hay una diferencia importante. Por eso, a partir de lo que es el estudio de la intención de voto de la población una semana antes de la elección, se puede concluir que hay una muy elevada probabilidad, salvo que pasen cosas inesperadas, de que la fórmula Tabaré Vázquez Sendik obtenga la presidencia el domingo 30. ¿Esto sorprende? ¿6,3? Es más alto, digamos, pero también es razonable tomando en cuenta de que en este caso los representantes que compiten por el puesto por la presidencia de la República son de dos partidos y bueno, está votando también votantes de otros partidos que justamente quizás no se sientan representados por estas fórmulas y por lo tanto es razonable de que se incremente el voto en blanco, que estaba en el entorno de 3% en el 26 de octubre pasado. Bien, vemos. Si quieren pasamos ya a la siguiente placa, en la cual lo que presentamos es la seguridad, digamos, que expresan los votantes respecto a su intención de voto. Es decir, se le pregunta, Jaime, ¿a qué partido? Entre determinada fórmula presidencial y tal otra fórmula presidencial, ¿a cuál votaría el próximo domingo? O me decís una, lo que realiza la encuesta es preguntarle qué tan seguro se encuentra de su decisión para votar a esa fórmula. Bueno, a partir de esa pregunta se estudia lo que es la seguridad del voto y para ello, como vemos en el caso del Frente Amplio, que proyectamos 54,5% de intención de voto, el 52,3% de los votantes de esa fórmula se expresa que está seguro de su voto. Eso nos da un 96% de la población que vota a Tabaré Vázquez y Sendik que expresa que está seguro o muy seguro de su voto. La verdad que nunca me he puesto a pensar eso, o sea, me llama la atención que haya ese margen de 2%, no importa, pero si es mucho o poco no interesa,
que tenga en duda el voto hasta último momento. Sí. Es más, eso en cierto modo reafirma también el dato, digamos, la gran probabilidad o el favoritismo de la fórmula Tabaré Vázquez-Sendik de cara al domingo, tomando en cuenta que prácticamente, como decíamos, el 96%, muy cerca del 100% de sus votos expresan una seguridad, una firmeza o una seguridad fuerte en su decisión. ¿Siempre hacen la misma pregunta esta de la seguridad? Normalmente cuando se proyecta el voto, es decir, por ejemplo, en elecciones nacionales en octubre y ahora para balotaje, bueno, en otro tipo de elecciones, se realiza la pregunta de seguridad. No, porque apuntaba lo siguiente, en otros casos entonces este porcentaje de inseguridad, entre comillas, es mayor entonces. Sí, puede variar. Ahora no, digamos, en este caso es elevado el nivel. Está bien, es elevado. Normalmente... Es decir, este mismo dato también se presentó en octubre y los niveles de inseguridad en la decisión del voto eran bastante más altos que en este caso. No me he puesto a pensarlo. En el caso de Luis Lacalle Pou Larrañaga, quienes expresan intención de voto por esa fórmula, el 88% de los votantes expresa estar seguro, muy seguro de esa decisión. Es decir, un 34,3% sería voto seguro de ese 39,2% que es la intención de voto que alcanza la fórmula. Es decir, tiene también un elevado nivel de seguridad en el voto, pero con mayor volatilidad que en el caso de Tabaré Vázquez-Sendik. Pero difícilmente los inseguros de acá vayan para acá y quizás vayan al voto blanco. También es probable. Es una hipótesis probable. Bien, lo otro que les presentamos es la serie histórica de cómo evolucionó para verlo en perspectiva. Vamos a la siguiente. Porque ha variado bastante. Bueno, como ven ahí, parece un poco cortado, pero va de julio hasta noviembre el gráfico. Perfecto. Y como se ve, siempre Tabaré Vázquez, cuando se hacía la pregunta, digamos, de un escenario de balotaje, Tabaré Vázquez-Sendik, Luis Lacalle Pou Larrañaga, siempre Tabaré Vázquez estuvo por encima de la, digamos, en intención de voto respecto a la fórmula del Partido Nacional. De todas formas, la distancia siempre oscilaba entre los 3-4 puntos. Casi que dentro del margen de error. E incluso en septiembre estuvieron prácticamente en un mismo nivel. A partir de octubre se abre una brecha, como vimos, que también se manifestó en lo que fue en los niveles de votación por partido en octubre, y se potencia, digamos, esa diferencia de octubre a noviembre. Y eso es importante porque, bueno, también... ¿Por qué sucede esto? Bien. ¿Qué pasó acá en este mes para que esto se abriera tanto? Para ello, manejamos algunas hipótesis para interpretar qué es lo que está motivando, digamos, a los votantes a ese cambio, digamos, en la intención de voto. Uno de los aspectos es que un cambio, digamos, en el equilibrio de fuerzas estratégico que tuvo sus resultados para el Frente Amplio en octubre. Si nosotros, a partir de las mediciones, vimos que el Frente tiene si bien venía mejorando en algunas variables de imagen previamente desde la salida de la interna, en octubre es cuando ese trabajo de imagen da sus frutos a nivel de intención de voto. Y ahí ya hay un salto importante. Ese escenario de fuerzas, de fuerzas justamente entre las dos fuerzas competidoras, rinde sus frutos a partir de octubre y se potencia, probablemente se mantiene ese mismo equilibrio de fuerzas, es decir, como la forma de trabajo de la fórmula del Frente Amplio del Partido Nacional, que se prolonga también en este mes y incluso se potencia el crecimiento. Eso es un poco una de las hipótesis. Otra de las hipótesis refiere también, a las dificultades que tuvo también el Partido Nacional para alinear votos de la oposición, digamos, en la medida que el Partido Colorado, si bien se manifestó oficialmente a favor de la fórmula Lacalle Pou Larrañaga, pasó de todo dentro del Partido Colorado. Pasó de todo adentro del Partido Colorado. Indudablemente también hay un impacto fuerte de lo que fueron el resultado de la votación el 26 de octubre, ya que había un estado de expectativa y un clima general en el cual se esperaba cierta competitividad, digamos, entre el Frente y la oposición. También ese clima de expectativa se vio reforzada por mediciones de encuestas que daban resultados, digamos, más parejos entre, digamos, Frente Amplio y la oposición sumada. Lo que desde nuestro punto de vista también sucede es que ese impacto, digamos, entre expectativas altas, digamos, entre los partidarios de la oposición y los resultados en las urnas, generó desmotivación por un lado, en los cuadros políticos, pero también en la población, lo que hace de que el posicionamiento en imagen de la fórmula del Frente Amplio
comienza este periodo, este último periodo, octubre-noviembre, en una situación muy saludable, mientras que la fórmula la calle Pou Larrañaga indudablemente tuvo un sacudón, un impacto muy fuerte en cuanto a las expectativas que generaba la fórmula, y todo eso también impacta después en el resultado de la comunicación que realizan los mismos. Bien, estos no son sectores independientes, pero es curioso que esto se haya más o menos, el voto en blanco o anulado se haya mantenido más o menos en los mismos guarismos, salvo aquí un saltito, pero digo, es prácticamente lo mismo. De todos modos, la diferencia ahí es muy amplia. Es muy amplia, digamos. Muy amplia. Está muy claro que muchos de acá del Partido Nacional bajaron acá, y quizás muchos de estos pudieron haber ido al Frente Amplio. Sin duda se compone, digamos... El trasiego no es esto, estos no son los mismos. Ahora igual vamos a ver cómo se compone, digamos, el voto según por cada una de las fórmulas, según lo que votaron en octubre. Pero de todos modos, esta línea de votos en blanco anulado no son siempre los mismos. No necesariamente. Eso, digamos, es probable que haya cierta estabilidad. Porque este traslado no se da. Sí. De todas formas, también cabe destacar, o resumiendo en sí un poco la explicación, entonces tiene que ver con una dinámica de campaña que ya mostró sus frutos en octubre y que por lo tanto da un equilibrio de fuerzas favorable, es decir, respecto a los resultados en intención de voto para la fórmula del Frente Amplio. Un impacto, digamos, probablemente eso ya se ha visto potenciado justamente por los resultados electorales de octubre, en el cual quedan en imagen muy fortalecidos la fórmula del Frente Amplio, mientras que dispone de un impacto, un debilitamiento importante la fórmula de la calle Pou Larrañaga, y después también las dificultades que hubo para captar, digamos, votos en el Partido Colorado, y en otras tiendas también, a fruto de los problemas de imagen y también de los desalineamientos que hubieron en otros partidos. Exacto. Si quieren pasamos a la última placa, en la cual presentamos... por partido. Por voto, en realidad es por voto en la primera vuelta. Exactamente. Presentamos solamente para Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio. Hacemos esos 4 cortes. Empecemos por el Partido Nacional. En el caso del Partido Nacional, un 95,7% de los votos los retiene el Partido Nacional, es decir, lo acompañan ahora en el balotaje, mientras que un 3% de sus votos expresan que votarían la fórmula del Frente Amplio en el próximo domingo, y un 1,3% expresa que votarían blanco y anulado. Es decir, pierde un 4,3% de sus votos de octubre, de cara a noviembre los pierde. Qué curioso que alguien que votó a la calle en la primera vuelta vote a Vázquez en la segunda. Probablemente haya votado en mayor medida al Partido Nacional que a la calle. Exactamente. Y por otra parte también tomemos en cuenta lo que decíamos recién. Indudablemente hay un impacto en la imagen y en las expectativas que generaban esas figuras muy fuerte a partir de lo sucedido el 26 de octubre. Eso indudablemente golpea la imagen de esa fórmula. Perfecto. En el caso del Partido Colorado, un 76,8% expresa que acompañaría a la fórmula de la calle Pou Larrañaga, un 13,1% que acompañaría a la fórmula Vázquez-Sendic, y un 10,1% que votaría en blanco o anulado. Esto también, con respecto a votos anteriores, incluso a esta misma medición cuando se hacía en meses anteriores, que se planteaba el escenario de balotaje entre la calle Pou Vázquez, también muestra que toda la dinámica, digamos, sucedida en este mes en el Partido Colorado impacta también en el sentido de que normalmente era un porcentaje superior, en el entorno del 85%, que proyectaba acompañar la fórmula de la calle Pou Larrañaga. Y sin embargo, después de todos estos sucesos del mes, ese apoyo baja a un 76,8%, es decir, eso tuvo su impacto. En el caso del Partido Independiente, un 40% de los votantes del Partido Independiente expresa que intención de voto por la fórmula Vázquez-Sendic, y un 36% por la fórmula la calle Pou Larrañaga, y un 24% en blanco y anulado. También, si bien normalmente en las muestras es pequeña, digamos, la cantidad de casos del Partido Independiente, en mediciones anteriores también da un escenario más favorable a la fórmula del Partido Nacional. Indudablemente el impacto del 26 de octubre mejoró, digamos, los niveles de intención de voto por la fórmula del Frente Amplio. Pero parece bastante razonable esa distribución en tercios, más o menos, ¿no? Es relativamente esperable, tampoco hay grandes variaciones. Exactamente. Sí. Y por último, el Frente Amplio, que
a partir de los datos de la encuesta se proyecta cómo ser el principal ganador, digamos, en el futuro del domingo, es el que en mayor medida retiene sus propios votantes del 26 de octubre. Suena razonable, Un ¿no? 98,1% expresa que piensa votar a la fórmula Vázquez-Sendik, mientras que un 1,2% expresa votar a la fórmula Lacalle-Pou-Larrañaga. Y un 0,7% en blanco y anulado. También, digamos, la fuga es realmente muy pequeña. Agustín, ¿puede haber alguna sorpresa? Y es, desde el punto de vista, digamos, sí, de las ciencias de investigación social y de opinión pública, digamos, y de los métodos que manejamos, sería algo muy, pero muy inesperado y debería de pasar algo muy raro para que tengamos niveles de votación muy diferentes a lo que se están presentando. Por eso, no digo que se dé vuelta, pero quizás... sí, algunos movimientos podrían... Que no supere, no sé, o menos del 52% Vázquez, o que... Sí. Digo, no sé. Sí. La tendencia, digamos, es... Si uno mira la tendencia, digamos, en el tiempo, uno puede observar de que justamente el partido en ascenso, o la fórmula en ascenso durante este periodo, es la de Vázquez-Sendik. O sea que sería raro de que, de que se obtengan mayores niveles de votación para la fórmula del Partido Nacional, tomando en cuenta lo que es la investigación de la tendencia que presentábamos recién. Y por otra parte también la tranquilidad de la campaña, digamos, hace poco esperable, digamos, cambios importantes en los niveles de intención de voto para el próximo domingo. Sí, hoy en algunos de los diarios se mencionaba algo así como que Vázquez ha tenido un mes con la actividad justa como para no cometer errores, ¿no? Sí. Y de alguna manera es lo que ha hecho, digamos, no ha dado demás entrevistas, actos muy acotados, armados en esta campaña de Uruguay Más. Sí, y digamos, y no mucho más de eso, ¿no? Incluso el actor desafiante, digamos, que requería descontar claro, justamente más cantidad de puntos, también hace una campaña, digamos, relativamente calma, podríamos llamarla así, sí, o poco activa, digamos, probablemente también fruto de la lectura que hace la militancia y la población en general, y que por lo tanto también se transmite a lo que fue la dinámica de la campaña. Para ustedes va a ser un día, el domingo, relativamente tranquilo, porque sí, digamos, no es la misma intensidad de una primera vuelta. Sí, por una parte es más simple, digamos, se están votando menos cosas, es decir, únicamente la elección de la fórmula presidencial, mientras que en otro caso se votan diputados, senadores y bueno, claro, también está en juego la presidencia. Y bueno, sí, se puede decir que sí, que va a ser más simple que hace 4 domingos. Muchas gracias, Agustín. Bueno, gracias a ustedes.